Buenos días, María Fernanda. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista para el curso de Design Thinking. Y bueno, voy a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cuáles son las principales razones por las que un paciente llega al consultorio? Bueno, en general, las principales razones por las que a mí me ha llegado un paciente al consultorio ha sido básicamente por los temas de ansiedad. Mucho se liga a eso, ¿no? Al tema de ansiedad y al tema de depresión. ¿Y con qué factores relacionas el incremento de la ansiedad en esta cuarentena? Pues considero que el incremento de ansiedad en esta cuarentena tiene que ver con el hecho de que nuestra rutina de vida diaria ha cambiado, porque las personas ya no estamos haciendo las mismas cosas de antes. Nuestro ritmo de vida ha cambiado, ahora estamos mucho más tiempo en casa, tenemos mucho tiempo para pensar y siento que también es un nuevo momento y una nueva situación el hecho de que uno vuelve a convivir todo el día con su familia, cosa que antes no necesariamente estaba. Y uno salía, hacía esto en el trabajo, tenía clases en la universidad, pero ahora ya no tiene esas opciones. Y es mucho más difícil porque uno se siente encerrado y yo pienso que también nos causa mayor ansiedad el hecho de que uno lea noticias todo el día sobre lo que pasa, sobre la situación que por lo que hemos visto cada vez está peor, ¿no? Entonces creo que eso también genera miedo y ansiedad en las personas. ¿Y cómo ha cambiado la demanda durante la pandemia y actualmente? Pues yo he sentido que ahorita se ha incrementado un poco la demanda porque siento que las personas se han vuelto conscientes de la necesidad de cuidar nuestra salud mental como la salud física, que somos un todo. Entonces, en este tiempo, las personas han experimentado emociones que antes no eran tan conscientes o que no conectaban con ellas, y uno de eso puede ser el miedo, la tristeza, la ansiedad. Entonces ahora, al estar en contacto con ellas, son mucho más conscientes y se dan cuenta que es algo que por ellos mismos no pueden manejar y que necesitan la ayuda de alguien más. Entonces yo creo que ahora sí, pues no, se ha incrementado la demanda, ¿no? Y también yo he visto ahora que estoy en el campo con niños, que los niños también están pasando por episodios de ansiedad y ellos no necesariamente saben cómo manejarla, ¿no? Entonces sí he visto, ¿no? Igual hay, personas que ya han podido tener antes un problema psicológico y en esta pandemia se ha vuelto como a exacerbar o ha hecho que las personas vuelvan a tener esos síntomas que antes habían tenido por todo lo que está pasando y porque ha sido como un factor que ha activado y reactivado estos problemas que han podido tener. ¿Y cuál es el impacto que un joven experimenta debido a los niveles de ansiedad durante la pandemia? Yo creo que en primer punto se podrían ver afectadas sus actividades de la vida diaria. Esto quiere decir que, por ejemplo, va a tener menos ganas de hacer sus tareas, de hablar con sus amigos de manera virtual, su ánimo va a cambiar, va a poder, pues estar un poco más triste, se va a sentir un poco más incómodo. Creo que su rendimiento académico, creo que el vínculo con los otros que pueda construir de manera virtual se puede ver afectado, porque puede que no tenga ganas de hacer ese tipo de cosas que antes sí sentía placer y que le gustaban, ¿no? Entonces yo creo que básicamente eso. ¿Y cuánto demora el tratamiento en promedio? ¿Ese tiempo se ha incrementado durante la pandemia? Mira, la verdad
que normalmente desde la orientación psicológica que yo manejo, los tratamientos suelen durar aproximadamente entre 12 a 18 sesiones, tomando en cuenta que veríamos a la persona una vez a la semana. Yo creo que como ahora estamos en una situación de crisis, puede que la persona necesite ver al psicólogo por lo menos 2 veces a la semana, pero creo que igual el tiempo de tratamiento varía y depende según la persona y la gravedad de los síntomas que ésta experimenta o que ella dice tener. Mucho tiene que ver con eso. Pueden haber, obvio, otros tratamientos un poco más cortos de acuerdo a ella como también se vaya, sintiendo en ese proceso y tomando en cuenta que también es una situación de crisis. ¿Y consideras que la relación con la familia influye en el problema? A ver, considero que el hecho que uno esté más tiempo en casa en la pandemia, por todo lo que pasa, siento que uno se vuelve a vincular y a pasar mucho más tiempo con la familia. Y uno empieza a ser mucho más conscientes de ciertas conductas de tu papá, de tu mamá y de tus hermanos que antes tal vez no eras tan consciente. Y todos están en una situación de crisis y todos se sienten cargados emocionalmente por todo lo que está pasando. Entonces puede haber algún tipo de roces entre miembros de la familia. Yo he escuchado personas que me dicen, no soporto a mi familia, no soporto estar con ellos todo el día, porque antes la relación no era así. Antes no estaban todo el día con su familia, antes tenían otros espacios sociales y estaban con otras personas diferentes. Pero ahora ya no es así. Ahora están todo el día con sus papás. Y los papás también, como les digo, están un poco estresados, están ansiosos y puede ser que hayan distintos roces entre el comportamiento porque tú hablas así y porque el otro respondió de esa manera. ¿Podrían activar las conductas familiares de los miembros? Claro que sí. ¿Y cómo es la sesión de una terapia? ¿Nos podrías comentar un poco? A ver, es importante darnos cuenta que dentro de la psicología hay ciertas orientaciones, hay ciertas corrientes psicológicas. Yo manejo la terapia cognitivo-conductual / terapias contextuales. Nosotros en una primera sesión lo que se hace es recoger los datos de filiación, el motivo de consulta y se establecen los objetivos a trabajar en todo ese proceso. Eso se hace básicamente en la primera sesión. Luego, en lo que sigue de las sesiones, se trabaja según el enfoque, según lo que el paciente busque tratar. ¿Y entre qué edad se encuentra nuestro público vulnerable? En verdad, creo que según la experiencia que voy teniendo hasta este momento, me doy cuenta que todas las edades son vulnerables. Los niños se pueden ver afectados, los adolescentes se pueden ver afectados, los adultos se pueden ver afectados, los ancianos se pueden ver afectados. O sea, no hay un específico, todos estamos expuestos y afectados por la crisis que está habiendo en la actualidad. Pero sí, pues no, yo pienso que tal vez lo más vulnerables podrían ser las personas que ya tienen un diagnóstico psicológico previo y que efectivamente con todo lo que pasa es un factor que gatilla y que activa y que lo hace mucho más vulnerable a poder sentir y experimentar otro tipo de emociones que no necesariamente sabe cómo, que no las conoce, que no sabe cómo manejar para poder, sentirse mejor, ¿no? Pero en resumen, yo creo que las personas que más vulnerables son las personas que ya tienen un diagnóstico psicológico previo. ¿Considera que la familia cumple un factor importante para poder superar el problema? ¿Por qué? Claro que sí. Yo creo que la familia cumple un rol sumamente importante. Porque, a ver, la familia es con las personas que uno comparte todo el día.
es con lo que uno está. La familia, así queramos o no, influye sobre cómo pensamos, sobre cómo actuamos y sobre cómo podemos sentir. La familia tiene que ser un soporte para poder comprender lo que está pasando la persona que se está viendo mucho más afectada. La familia, en vez de juzgar, tiene que acompañar y validar lo que pueda sentir la persona. Entonces, claro que sí, porque si la familia, en vez de validar y entender, critica o no entiende, va a hacer que la persona se sienta sola en ese camino. Y no se trata de eso, porque por algo son una familia, son un grupo que están ahí para apoyarse y acompañarse en todo ese proceso, y claro que sí. Por último, ¿qué recomendaciones le daría a los jóvenes para adaptarse a esta nueva normalidad? Yo les recomendaría como primer punto no ver las noticias todo el día. Suficiente con informarnos y ver las noticias una vez al día. Ver de fuentes que realmente sean confiables y no creer en toda la información que se lee por redes sociales, porque no necesariamente puede ser real y puede ocasionar mayores niveles de miedo y ansiedad. Como segundo punto, tratar de tener una rutina en nuestro día, cumplir con nuestros horarios a la hora que uno se levanta, a la hora que uno tiene sus comidas, tratar de hacer ejercicio, ocupar el tiempo en cosas que a uno le gusten y tener esperanza y dentro de todo fe en que las cosas poco a poco van a ir mejorando. Pero hay que seguir teniendo los cuidados, porque no solamente se trata de nosotros, sino también de las demás personas que están a nuestro alrededor. Porque si nosotros nos contagiamos, también se contagia a alguien de nuestra familia. Entonces el hecho de ser consciente que lo que hacemos no solo lo hacemos por nosotros, sino por los demás, siento que eso da mucho más ánimo y esperanza, ¿no? Entonces yo les recomiendo eso, o sea, que es válido que sintamos miedo, ansiedad por todo lo que está pasando, porque estamos encerrados, porque nuestra rutina de vida ha cambiado, pero tratemos de hacer cosas que nos gusten, tratemos de hacer cosas que tratemos de mantener una rutina y un orden, ¿no? Eso les diría. Bueno, así damos concluida la entrevista y muchas gracias por tu tiempo, María Fernanda.